Muy buenas tardes. Saludamos a todas y todos ustedes, los seguidores de estas redes sociales, en este su programa La Hora del Campo. La Hora del Campo desde Guadalajara, Jalisco, México. Y pues también sintonizándonos en el 790 de AM. Ya saben, el programa La Hora del Campo todos los sábados a la 1 de la tarde. Y como siempre, los temas, Tonatiuh, La Hora del Campo, pues es abarcar y atender las peticiones que nos hace la audiencia de los temas de la agricultura, la ganadería, los agronegocios. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Aquí nos toca conducir nuevamente. Bien, Hugo, bien, tarde calurosa, Guadalajara, rico clima, acabando agosto, o sea, acabando, ya empieza ya casi es Navidad, pero Sí, bueno, me da gusto ver y creo que, bueno, esta semana tuvimos eventos, ustedes estuvieron ahí en Apiajal, en Ciudad Guzmán, y creo sí. que ahí, pues es un gran evento, ¿no? Creo que una semana muy movida y pues generaba mucho contenido y qué bueno que está, los invitados que tenemos el día de hoy, yo creo que preséntalos, Hugo, porque Sí, cómo no. está bastante bien, ¿no? Sí, por supuesto, antes de hacerle la presentación, si te parece, Tonatiuh, pues recordarles a toda nuestra audiencia, a todos los seguidores, nos pueden hacer sus llamadas, sus comentarios, a los números telefónicos aquí en la pantalla, para que nos marquen al 33 21 83 7199, cualquier comentario que puedan hacer. Y por supuesto, Luz Ramírez aquí en la cabina, el teléfono se los proporcionamos, es 3 veces 3 813 1329 para que pues hagan incluso las preguntas que sean pertinentes por el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a conversar un tema, como lo comenta Tonatiuh, muy interesante, muy novedoso. Y pues ya saben, siempre en Es Agrorural Comunicación, Pedro, para que se conecten a través del Face. Y ya saben que a partir del martes pueden escuchar lo que digamos o no digamos del programa de hoy. Así que, bueno, pues aquí estamos recordándoles que, y sobre todo por la audiencia en esta estación, en el 790 de AM, la gente nos pregunta, nos recomienda algunos temas especializados en el campo. Hoy vamos a vincular un tema, la historia de una institución muy importante en el ambiente de la capacitación, sobre todo la capacitación que tiene que ver con los proyectos que se emprenden en el campo. Y para ello, pues tenemos el gusto de presentar a ustedes al maestro en ciencias, al ingeniero Jaime Santillán Santana. Ingeniero, ¿cómo estás? Pues Muy bienvenido y bien, gracias, muchas gracias gracias. para aceptar, si te puedes acercar aquí al micrófono, por aceptar la invitación a participar aquí en el programa, Jaime. Sí, gracias, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a ver hoy, a ver qué podemos platicarles de lo que son las plagas. Sí, Este es un tema un poco difícil, muy largo, sí. pero vamos a tratar de tocar unas de las plagas más importantes en el campo. Así es, pues hay un comentario, el día de ayer andábamos en campo y un productor de agave, también de aguacate y de lima, por el Ujú. rumbo de Atotonilco, nos decía que es una fauna ahora de acompañamiento las plagas, y dice, y las plagas estaban primero que el hombre. Ya lo vamos a platicar, Jaime, Sí, y también pues el gusto de saludar aquí a César Rodríguez Farfán, el ingeniero César Rodríguez Farfán. Él tiene una, digamos, coordinación de capacitación, un instituto, tiene su nombre largo, pero es el Centro de Vinculación de CRECEAP. César, pues buena tarde y bienvenido, y muchas gracias por aceptar la invitación a conversar aquí en la Hora del Campo. No, pues gracias a ustedes, buenas tardes a todos. No, gracias por la invitación porque vamos a hablar de un tema innovador, creo yo, algo que pocas veces se ve en el campo y pues la intención es que a todos nosotros nos haga sentido para empezar a aplicar estas metodologías que vuelvo a repetir, pues creo yo que son bastante innovadoras. Sí, cómo no, César, pues sí, va a haber buen tiempo. Y también, como les decía al principio del programa, el gusto de saludar a Nayeli, que habíamos coincidido en algunos eventos y me decía, oye, Hugo, pues ¿cuándo vamos a tu programa? Y había el compromiso ya de ese buen tiempo, ¿no, Nayeli? Y qué bien que pues ya coincidimos en esta ocasión. Hola, buenas tardes. Sí, Hugo, teníamos tiempo queriendo visitarlos y bueno, hasta que se nos hizo estar aquí en el programa y bueno, como comentaba el maestro César, pues vamos a platicar temas novedosos y bueno, mostrarles que Crecia trae mucha capacitación.
para Sí, ustedes. correcto, pues es la historia de esos 19 años, Tonatiu. Si te parece, Tonatiu, le damos entrada a un poco al baño, la historia de Cresiap y luego el tema de las plagas. Ingeniero, pues hay gente que está muy activa como usted desde la fundación del propio centro, el Cresiap. No me Sí. acuerdo ahorita las siglas. ¿Qué significa las Pues siglas Cresiap? básicamente es un centro regional de investigación en agricultura protegida. Ujú, O sea, muchas de las personas nos dicen, ¿y qué es agricultura protegida? Pues significa cualquier cosa que esté protegido del campo, bajo invernadero, bajo túneles, bajo macrotúneles, o sea, hay diferentes formas de protegerlo. Y ujú, todo eso lo manejamos. sí, Por ejemplo, ahí manejamos mucho lo que es la hidroponía. ajá, También lo que son los huertos familiares. Todo eso es algo que hemos estado investigando. Imagínate cuando empezamos, a Carlos se le ocurrió sí. hacer, En paz sí, descanse, Carlos en Hernández, en paz descanse, fundador nuestro gran importante. fundador del Sí. CRECIAP, Ujú. y fíjate que una cosa bien curiosa, el CRECIAP salió como una especie de broma. O sea, Una agradable broma. sí, nos dijo, Sí. vamos haciendo un instituto de capacitación e investigación. Ujú, Nos juntamos ahí, 11 ingenieros, empezamos a rayar el cuaderno, cada quien propuso sus ideas, se mandaron a México y de repente nos hablan, fíjense que ganaron, ujú, les vamos a dar dinero para que funden el instituto. Y nomás había 3 institutos, ujú, el de nosotros, el que está allá en Sinaloa y el que está en Yucatán. ujú, El de Sinaloa, pues desgraciadamente nunca funcionó. ujú. El de Yucatán está funcionando a medias y Sí. nosotros somos el único instituto que está funcionando ahorita. Ujú, sí. Y empezamos a crecer, a crecer, a crecer y salimos al Caribe, salimos a Centroamérica, salimos a todos lados a capacitar a los productores rurales. Ujú, Y cosa curiosa, el que es profeta en su tierra, nomás no. sí. Aquí empezamos poco a poco a crecer y empezó las amas de casa a ir al CRECIAP. Les Ujú. enseñamos a cómo sembrar jitomates. ¿En dónde está ubicado el CRECIAP? El CRECIAP está en Tlajumulco, Ajá, en el municipio de Tlajomulco. en el municipio de Tlajumulco. De Aunque hecho, Santanita, el pueblo Santanita, exactamente, no, estamos... no forma parte del municipio de Tlaquepaque, ¿no? Tlaquepaque. Sí, Sí, ¿verdad? bueno, sí. Sí. Pero lo curioso es que Es donde que tiene estamos predios nosotros, también. Ujú. estamos como con un pie para un lado y el otro Sí, pie para el otro. en los porque- límites. Sí, La frontera de los exactamente. municipios, hermanos. Una cosa bien curiosa, cuando quisimos meter el internet, Ujú. resulta que nos dice Telmex, no, si estuvieras enfrente te lo pongo, Ujú. en la otra acera, Sí. pero donde estás tú, no. Ajá. Entonces, Sí. Es- Bueno, pero ahí está. pero ahí estamos, ¿no? Qué bien. Ujú. Entonces, pues ahí estamos, ahora sí que como dicen, yo sé llegar, Sí. más los domicilios no me los sé. Sí, no, pero pues lo importante ahí está, Tonatiuh, hemos hablado en diversas ocasiones, hemos tenido la oportunidad de participar en eventos que nos han invitado ahí en el CRECIAP, y pues tú has sido siempre un crítico, un analista de las exigencias del desarrollo Ajá. agrícola, y CRECIAP pues cumple con esa tarea, esa función. Sí, yo creo que aquí, aparte que me llama mucha atención de CRECIAP y se me hace muy interesante, porque conozco a varios integrantes de CRECIAP, sobre todo la parte de vinculación que tienen entre las instituciones, sector educativo, el sector productivo y el público en general, porque el público de a pie creo que se me hace que a veces es algo que platicaba mucho yo con algunas personas, que se les olvida, que dicen, y por ejemplo, he conocido empresas de capacitación, es que yo no le doy personas, más puros ingenieros. No, y ese es un gran error, porque creo que la agricultura familiar, y lo que están platicando ustedes, es un punto muy importante para el desarrollo agrícola de este país. Ujú. Inclusive las empresas en el mundo, las grandes empresas agrícolas, nacen de un núcleo familiar, y a veces por una idea muy simple, ¿no?
A mí me parece muy interesante que hagamos este ejercicio de saber que CRECIAP tiene esa vinculación, ¿no? Además que hablan de agricultura protegida, y es algo que he platicado muy bien. Agricultura protegida puede ser desde un macroinvernadero de vidrio de alta tecnología hasta la producción que tienes arriba de la esquina de tu cocina. Así es. Y los principios son los mismos: nutrición, iluminación, manejo de especie, germinación, producción y rendimiento, etcétera, a diferentes niveles. Bueno, plagas, errores, curva de aprendizaje y todo esto que conlleva crear una agricultura protegida, ¿no, ingeniero? Y eso ustedes, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han llegado a ese nivel? Bueno, hemos seguido poco a poco capacitándonos primero nosotros para lograr llegar a capacitar a la demás gente. Imagínate tú un Guadalajara todo verde, donde todas las azoteas de Guadalajara fueran cultivables. Y es algo muy sencillo. Con eso lograríamos cambiar otra vez el clima de Guadalajara. O sea, si yo me voy al Google Map y veo Guadalajara, ¿lo vería verde? Deberíamos de ver. Lo deberíamos de ver. Imagínate, los balcones con terrazas, con flores, con plantas, las azoteas con jitomates, con berenjenas, con lechugas. O sea, si tú volaras en un avión sobre Guadalajara, no lograrías encontrar Guadalajara porque ves todo verde. Sí. Entonces, eso sería volver a producir el oxígeno que tanta falta nos hace. El consumo del CO2. ¿Y qué hay que hacer para ver a Guadalajara verde en las azoteas? Las señoras van a decir, Bonnie, a ver, capacitarnos. ¿Para qué? Para enseñarte cómo sembrar. Cómo sembrar en las azoteas, cómo sembrar tus plantitas, qué cuidados tiene que tener. Más allá de poner una maceta, que eso es lo común, una maceta. Yo en este momento, ahorita si me preguntas a mí, Hugo, yo digo que la agricultura en maceta es de las más rentables y las que más están funcionando. Si no, pregúntale a la gente que está haciendo arándano, la gente que está haciendo otros cultivos, tomate y todo esto, está sembrando en maceta. Sí. O sea, el cultivo en maceta es algo que tenemos que tener en cuenta. Y que todas las relaciones que tengamos con sustentabilidad, o sea, aquí sí se cumplen los tres ejes de la sustentabilidad, porque tiene que ser social, tiene que ser económico, y tiene que ser para un desarrollo del medio ambiente. Y se ha demostrado eso, o sea, y creo que aquí es el punto clave que jugamos. Sí. La agricultura en maceta es el futuro. Si tú te acuerdas, anteriormente ibas al campo y veías todas las berries sembradas en el campo, a campo tierra, abierto. A campo abierto. Y hoy vas, dentro de los invernaderos tienen todos los berries en maceta. O sea, sí, lo que llaman contenedores. Sí, y con un riego hidropónico, donde le están dando los nutrientes. Sí. De hecho, en el CRECIAP te podemos enseñar a sembrar en vidrio molido, en agua, en grava, en arena, cualquier tipo de sustrato, solo preparando las soluciones nutritivas y dándole a la planta. Pero todo eso hay que tener mucho cuidado. Sí. ¿Por qué? Porque dicen por ahí, ¿qué es lo que más te va a atacar? Hay dos fundamentos que son los difíciles en el campo. Uno, los precios, que sabemos cómo los precios se caen y hay veces que te sale más caro producir que lo que te van a pagar por él. Pero el segundo problema son las plagas y las enfermedades. Eso es algo que le pega durísimo al campesino. Y todo va sustentado de acuerdo a lo que viene siendo los ecosistemas. ¿Por qué? Porque el campesino, si él no estuviera ahí en ese campo, no tendría problemas de plagas. ¿Por qué? Porque las mismas plagas se controlan unas a otras. Equilibrio. Hay un equilibrio. Si tú te fijas, tú sales al campo y no ves una plaga. ¿Por qué? Porque están... ¿Qué pasó? Acuérdate cuando tuvimos el ataque de chapulines aquí en Guadalajara. La gente decía... ¿Cuándo fue? A ver, acuérdate. No estaba todavía aquí. Sí, ¿Cuándo fue? Fue hace como 10 años. Ajá. De repente el cielo
se ensombreció, se ¿En puso algunos negro. lados de la ciudad o No, todo, Sí. todo Guadalajara. Mm, El cielo se oscureció del vuelo tan difícil de todas las langostas que estaban volando sobre Ujú. Guadalajara. No podías hablar porque se te metían a la boca y todo. El piso no podías caminar porque estaba repleto de chapulines. ujú. Pero ¿qué fue lo que pasó? El ecosistema. Fue un año muy difícil, muy seco. La barranca de Oblatos, donde precisamente están todos los chapulines ahí, se secó, no había que comer. Ujú. Y se vinieron a la ciudad donde había arbolitos, jardines y todo, que los regábamos. Y por eso tuvimos esa plaga. Ujú. La plaga de cucarachas que salió en el zoológico. Sí. También. Entonces, tú estás atendiendo todo el asunto de plagas en lo que se refiere a la capacitación de CRECIAP. Así es. Ese es tu, digamos, Desde especialidad. plagas forestales, desde plagas de campo, desde plagas urbanas. O sea, todo lo que son las plagas Ujú. es lo que yo manejo. Y ahí en la capacitación constante que hace CRECIAP, los diplomados especializados en diferentes cultivos, siempre está el tema de De plagas, ¿verdad? siempre, Ujú. siempre tiene que estar. Ujú. Porque si no, pues Sí. le enseñas al productor cómo producir, pues no le enseñas cómo controlar las plagas que puede tener, las enfermedades y Ujú. lo acabas. Sí. Ahora, Tonatiuh, hablabas tú de la vinculación, destacabas en el principio de la entrevista, parte del trabajo del CRECIAP es la vinculación, y digamos, un ejemplo es lo que están llevando a cabo recientemente en el asunto de, pues no sé si de lo que tenga que ver con capacitación y certificación, y precisamente César Rodríguez, tú estás al frente, eres director de un organismo, ya no dirás el nombre, y están haciendo un trabajo de vinculación con CRECIAP. ¿Qué es la tarea que hacen? Sí, mira, Héctor, lo que pasa es que en la agricultura hay ciertos temas o ciertas situaciones que se van presentando que no se toman en cuenta. Sobre todo, pues para estos grandes productores y también para los medianos y pequeños, pero principalmente les pega mayormente a los grandes por la cantidad de frutas, verduras, hortalizas que producen, que es la productividad, ¿no? Entonces aquí realmente en lo que nos enfocamos es en mejorar la productividad de todas las empresas, en este caso principalmente de las empresas agrícolas. Y pues la mayoría de la gente, cuando se habla de productividad, pues no tiene un concepto muy claro de lo que es productividad, ¿no? Para hablarlo en palabras sencillas, productividad es hacer más con menos. O sea, producir más, tener más cantidad de frutas, de verduras, invirtiendo menos dinero. Y pues para poder llegar a eso, pues lo importante es controlar los procesos. Y entonces nos dimos cuenta de que en esta vida todo es proceso. Todo lo que vayas repitiendo, ¿no?, de manera recurrente es un proceso, Sí, claro. ¿no? Desde la casa, o sea, el proceso de desayunar, el proceso de hacer la cena, la comida, el proceso de irte al trabajo, todo es un proceso. Y en la medida de que podamos detectar actividades que no agregan valor en ese proceso, pues vamos a poder hacer los procesos más eficientes. Y entonces es ahí donde empezamos a ahorrar mucho dinero, ¿no? Sí, y bueno, aquí hablas un tema de los procesos. Y el tema de los procesos tiene indicadores. Y es un tema yo bien importante que he visto con muchas personas que he platicado últimamente. Siempre planteamos que lo que no se mide, pues se puede mejorar, ¿no? Y todo lo que no tiene una medida, pues tampoco tiene un indicador de éxito, ¿no? Es correcto. Bueno, son las claves de Kaplan, de toda la gente que hace calidad y todo esto, ¿no? Pero creo que es importante que establezcamos estos KPIs. Y a lo mejor me sale un poquito del tema, pero sí, me das pie a hacer esta gran pregunta. No, de hecho, no te está saliendo el tema, ¿eh? No te está saliendo, pero adelante. Sí, ok. Indicadores clave o indicadores de producción, de productividad para la agricultura. Es algo que siempre es muy difícil que determinemos. Yo, por ejemplo, llegas y llevas tecnología a un agricultor. Tú no le vas a vender un sensor. Tú no le vas a vender un fertilizante, un estimulante. Tú le vas a vender productividad.
yo te voy a aumentar tu producción en esto, yo te voy a dar, esto te va a aumentar tanto en esto, o te voy a controlar tanto en nivel de plagas. O sea, y muchas veces cuando vendemos algo, el vendedor, el productor, el científico, el ingeniero, el doctor, que la gente que hace innovaciones en agricultura, no saben muy bien los indicadores. Y hay veces que los indicadores son tan impactantes que ni siquiera nos damos cuenta hasta que sale. Al final de cuentas son cuánto produje, cuántos kilos me sacaron, cuánto tiempo tardó mi cultivo, cuántas plagas controlé. O sea, y lo ves en pesos, ¿no? Todo tiene que llegar así al embudo general de pesos. ¿Cuál es este proceso que están haciendo ustedes? ¿O cómo lo ven? Porque a mí me parece algo que a veces es bien complejo. Mira, acá lo importante es que todo nazca de la cabeza. Ujú, O sea, en la medida de que el gerente, el dueño, el director, como le querramos llamar, esté convencido de lo que quiere hacer, creo que esto empieza a funcionar. Y como bien los dice, todo se tiene que medir, pero para poderlo medir tenemos que saber primero qué es lo que queremos medir. ujú, No es medir por medir. ujú, A veces incluso pues quieren poner, como comentabas hace un momento, sensores, es que vamos a ver en qué momento se tiene que activar los aspersores para el riego, vamos a ver en qué momento se tiene que fertilizar, o sea, todo eso se puede hacer mediante sensores, pero si no tenemos bien definido cuáles son los indicadores a los cuales le tenemos que dar seguimiento, ujú, entonces por más sensores que pongas, ujú, pues no vas a lograr los objetivos que estás planteando. ujú. Entonces, ¿de dónde nace esto? Pues de un plan estratégico. O sea, toda, Ok. toda empresa, mediana, grande, pequeña, debe de tener un plan estratégico, Ujú. debe de plantear una ruta, un camino, el cual debe de seguir para poder lograr sus objetivos. Y en ese plan estratégico es donde se van a colocar todos los KPIs o indicadores estratégicos que debemos darle seguimiento Ujú. con una frecuencia semanal para poder lograr los objetivos que estamos Y planteando. fíjate que aquí me atención, acabo de estar en el Congreso de Bioestimulantes y una de las preguntas que le hicieron a los panelistas fue esto, productividad, ¿cómo la mides, no? Me llamó mucho la atención y uno de los puntos que planteaba él, le preguntaba, y lo que pasó, me puso un ejemplo de lo que pasó en Perú. En Perú, ahorita con el tema de los arándanos, que tiene una variedad que era poco resistente al cambio climático, hubo una radiación muy grande y muchas plantas. Por más que quisieron, no, hubo algunas agrícolas que tronaron. Y cuando le pidieron cuentas a los encargados de los ranchos, lo que están diciendo, lo que dijo esta persona es que la cantidad de desempleados que hay, porque no supieron atacar, detectar, saber y tener las herramientas para detectar los indicadores de su productividad en su tiempo, los pequeños, los medianos y los grandes, al final de cuentas repercutió en una productividad, salir con 40% menos de lo que esperaban. Y en vilo, varias agrícolas a punto de quebrar. O sea que eso es lo importante de saber medir. Ahora con ese tema del cambio climático y con los temas de nutrición que no tenemos en este momento, pues estos factores que estás diciendo se vuelven claves de aprenderlos, ¿no? Se ve muy clave aprender a tener una noción de lo que es un indicador, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? No, definitivamente, o sea, si entendemos qué es lo que necesita, en este caso la planta, Ujú, para crecer de manera adecuada y dar los frutos también con la calidad que se necesita, ujú, entonces va a ser mucho más fácil saber qué es lo que se tiene que medir. ujú, Podemos medir temperatura, podemos medir humedad de la tierra, ujú, podemos medir cantidad de fertilizante, podemos medir muchas cosas. Cualquier factor que pueda afectar al crecimiento de la planta ujú. es importante. Ahora, cuando hablamos de productividad, porque esto de productividad, o sea, en la agricultura, digamos que es una palabra poco empleada, Sí, ¿no? Es claro. poco empleada. Y más bien resiliencia, dicen siempre, Ajá, ¿no? sí, sí, cuando hablamos en el de Sí, productividad, generalmente pues lo relacionan más a la manufactura, Ajá. sí. ¿no? A fábricas, ese tipo de cosas. Pero realmente la palabra es general, ¿no? O sea, como les decía, conseguir más invirtiendo Menos. menos, ¿no? Entonces, obviamente, si ya te afectó el cambio climático y no lo pudiste detectar a tiempo para poder plantear alguna acción correctiva, pues vas a producir menos y vas a invertir la misma cantidad de dinero. Entonces, Ajá, pues cada clanchel, cada kilo, como ajá. lo quieras medir, te va a costar más, ¿no? Y por lo tanto, tu utilidad cada vez se va a ir reduciendo, 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 y eso es lo que hace que las Cada empresas cierren, metro ¿no? cuadrado tiene que influir, tiene que producir, como decía César. Imagínate tú, tienes un invernadero con jitomates, con chiles, con pepinos. Se mide por metros cuadrados. Tú tienes una planta por metro cuadrado,
¿cuánto te está produciendo? 20 kilos, 30 kilos, y eso sumado con todas las plantas que tienes en el invernadero, es la productividad que te decía César. Si baja esa cantidad de producción, no vas a salir adelante. Ujú, Y muchas de las veces, ahí es donde entra el problema que te decía yo hace un momento, de las plagas. ujú, Porque esas son las que te van a hacer que te baje la productividad. ujú. Las enfermedades. Desgraciadamente, con los precios, no puedes luchar contra ellos. Aquí voy, Porque Eso. voy a poner un ejemplo de la semana pasada que estoy trabajando Ujú. con el invernadero de tomate y platicando con los encargados del rancho, decían ellos el tema del rugoso, Ujú. de tomate rugoso, que es ahorita lo que trae en jaque a la producción de tomate, porque es indetectable hasta que es un problema, ¿no? Entonces, cuando empieza el problema, lo que están, para veamos la importancia de la plaga, ahorita que me dijo eso, ingeniero, me vino la idea. Dicen ellos, si me aparece el rugoso de la semana 1 a la 4, ya perdí. Si logro que el rugoso me aparezca después de la semana 20, ya tenemos forma de controlarlo y puedo salir tablas. Si por alguna razón yo logro que el rugoso se vaya hasta la semana después de la semana 25, ya tengo utilidad. O sea, y la importancia de una plaga y cómo lo está. Bueno, es la visión que me platicó un grower. Y lo que están haciendo ahorita, que están peleando fuertemente contra. Porque no hay forma de curarlo. O sea, hay forma de llegar y tirar. Y todo eso es un problemón, ¿no? Y ahí, mira, te voy a poner un ejemplo. Ajá, El chile de árbol. ajá, Si tú siembras en enero chile de árbol, vas a salir ganando en las últimas semanas de enero. ¿Por qué? Porque no te van a pegar plagas. ajá. Es demasiado frío el clima para que estén las plagas ahí. Pero desgraciadamente también es demasiado frío para la planta. Ahí es donde entra la agricultura protegida. Si tú pones, por ejemplo, túneles de tela gribón, Ujú. vas a lograr proteger a la planta. Ujú. Y ya cuando lleguen las plagas, la planta ya va a tener cerca de 40, 50 centímetros de altura. Ujú. Ya no le va a pegar tanto. Ujú. Y si siembras después de enero, más o menos como a finales de febrero, principios de marzo, vas a tener problemas a la hora de la cosecha. ¿Por qué? Porque vas a tener el picudo. Ujú. Ahí te va a caer el picudo y te va a dar en la torre. Sí. Yo antes de entrar al aire, Tonatiu, le estaba comentando aquí al ingeniero Jaime Santillán una expresión de un productor ayer en campo, un productor de aguacate, es productor de aguacate de Lima Ajá. y agave. Te acordarás que nos fuimos a campo el día de ayer y él se dio cuenta que el tema de hoy, ya le dije, mira, fíjate que va a estar ahí el ingeniero Jaime Santillán y va a hacernos algunas reflexiones relacionadas a plagas. Y la reacción de Miguel Castillo, me estoy refiriendo a Miguel Castillo, que le Ajá. mandamos un saludo y además un agradecimiento por sus atenciones ayer en Ayotlán, ex Agradecimiento por el Ayo, buen chico. tequila que hace. Por el buen tequila, además es productor de tequila, es un emprendimiento. Pero sin salirnos del tema, me gustaría que escuchen una expresión de un productor porque dice, ¿y qué culpa tienen las plagas? Ajá. Las plagas están ahí, Ujú. tienen derecho a vivir. Y entonces yo, pues le estaba comentando ahorita al ingeniero que me gustaría escuchar esa parte para escuchar la... Digo, son faunas de acompañamiento, además están satanizadas en la producción, pero Miguel, tú eres productor de campo, productor primario, agricultor, gente de campo que convives en tu actividad. Y se habla mucho de las plagas y cómo atacarlas, acabarlas. ¿Tu reflexión de esto qué es? Mire, las plagas, haga de cuenta que son las bacterias que tiene el ser humano en el cuerpo, se necesitan. O sea, son seres humanos, son parte de nosotros, del ecosistema. O sea, hay que ver qué plagas y por qué tenemos que acabarlas. ¿Por qué mejor no le ponemos repelentes para que no dañen nuestros cultivos en vez de acabarlas y matarlas? Porque al ponerle pesticidas y matarlas, estamos acabando parte de nuestro ecosistema. Vamos a usar otros medios de que no pegue la plaga en los cultivos que tenemos, pero sin matarla. Pues esto comenta este productor. ¿Cuál es tu opinión?
Es muy cierto. El ecosistema tiene mucho importancia en el campo. De hecho, es lo que yo te mencionaba hace un momento. Las plagas se equilibran. Hay enemigos naturales de las plagas y ellas las mantienen equilibradas. Siempre cuando tú llegas a un campo, no vas a encontrar una plaga. Un ejemplo, cuando haces una casa nueva, ¿tienes plagas? No. No. Y en el momento en que entras a vivir a la casa, llegan las plagas. ¿Por qué? Porque las plagas están impuestas a comer de nosotros, a vivir bajo nuestra temperatura, a convivir con nosotros. En el campo, ¿qué estamos haciendo mal? Acuérdate cuando empezaron con el maíz, hicieron labranza mínima y no había tanta plaga. Ujú. Sin embargo, un ejemplo, cuando sembraron las frambuesas, los berries allá en el campo, ¿qué le ponían encima? ¿Te acuerdas? No recuerdo ahorita. Le ponían una capa Ok. orgánica de madera, de acerrín, para proteger a esa planta de berry. Ujú. ¿Y qué tenían? Problemas de fitóptora, Ajá. Ujú. problemas también de gallina ciega. ¿Por qué? Porque la gallina ciega se alimenta de materia orgánica. Le ponían la materia orgánica arriba, subía a comerse esa materia orgánica. Y al ir subiendo, se encontraba con las raíces de la planta y decía, ¿para qué subo tanto? Sí. Aquí me quedo. Y se comía las raíces de la planta. Entonces, todas las plagas buscan qué dañar. Las termitas en campo. Ujú. Se quejan los hoteleros. Oiga, tengo un problemón de termitas. Y yo les digo, no, las termitas tienen un problemón de hoteleros. ¿Por qué? Porque las termitas ya estaban ahí. Ujú. Usted llegó, invadió su campo, puso un hotel, le puso alfombras, le puso madera, le puso todo lo que a ellos les encanta. Entonces, ellos dicen, perfecto, vamos a comer. Sí. Ahorita voy a ir a desayunar al Hilton y mañana voy a desayunar al Velas Vallarta. O sea, Sí. ellas están ya ahí. Las Ujú. cucarachas igual. Dicen, una cucaracha Caseras. casera. Imagínate, bueno, te voy a poner un ejemplo. Una mosca. Ahorita, en este momento, la mosca está en Nueva York, en el aeropuerto. Se mete al avión. En la tarde ya está aquí en Guadalajara. Ujú. Y Una mosca gringa. una mosca gringa. Porque no hay aduanas para las moscas, para los insectos no hay aduanas. Ellas pasan facilísimo. Y una mosca se te reproduce en una semana. En una semana ya tiene crías. Y lo malo de las plagas es que no crecen aritméticamente. Ellos no saben matemáticas. Ujú. Ellos no dicen 1 más 1 Ellos se son 2. reproducen. Sí. Exponencial. Ellas dicen 1 más 1 son 30, 40, 50. Y luego esas 30, 40, 50 tienen otras 30, 40. Imagínate al ratito cuántas plagas tienes. Ujú. En el lapso de 3 meses, por decirlo así, si estuvieran aquí dentro del cubículo con nosotros un par de cucarachas, este cubículo reventaría Ujú. de tantas plagas. Sí. Entonces, necesitamos ver cómo controlarlas. Ujú. Como bien decía el productor, en vez de controlarlas, matándolas y todo, hay que repelerlas. Ujú. Bueno, hay formas de repelerlas, de que no ataquen a nuestros cultivos, Ujú. mantenerlos fuera. Pero, por ejemplo, uno de los principales pasos a dar es quitar toda la maleza de alrededor de nuestro campo, porque las plagas se dan dentro de la maleza. Sí, Y y de creo la que aquí maleza- también interesante, y aquí una pregunta que, perdón que lo interrumpí, a lo mejor pero algo muy interesante que me está, sobre todo por su experiencia, ingeniero, que veo que es bastante y bastantes años en esto. Esto está hablando de un concepto, entre líneas lo estoy viendo,
de equilibrio de la planta, Así equilibrio del ecosistema. Así es. Pues acabamos de terminar una etapa, yo así lo propongo con muchas cosas que han pasado de la etapa de la Revolución Verde, o sea, de que el uso excesivo y abundante de agroquímicos, y estamos pasando una etapa de pensar en el equilibrio de la planta. Y eso me parece muy interesante, y además que usted lo digo porque usted debe haber tocado la anterior, que todo el mundo pensaba que matar, echar, agregar, y ahora me gustó mucho el tema de que usted está pensando en equilibrio. Y para una persona fuerte está muy interesante, ¿no? De hecho, nosotros en el CRECIAP lo que enseñamos a la gente es que lo último que se utiliza en un campo son los plaguicidas. Lapidario, eso es muy bueno. Así es. Mire, y aquí sucede un tema, ingeniero, porque prácticamente lo que hacen los agricultores son acciones correctivas, ¿no? Así es. O sea, ya matar a la plaga es una acción correctiva. Sin embargo, si es que pudiéramos detectar cuál es la causa raíz del problema, podríamos plantear acciones preventivas y de repente conservaríamos mejor nuestro ecosistema, ¿no le parece? Sí, de hecho, un insecticida, un fungicida, no son para matar, son para prevenir. De hecho, el campesino, ¿cuándo te aplica un insecticida? Cuando ya tiene la plaga ahí encima. Nunca tomó una acción antes de. Y cuando le llegó la plaga, le aplica toneladas de insecticida. Dice que para matarla. Eso hace que la plaga se vuelva resistente. ¿Por qué? Porque está utilizando el mismo producto. Ahorita lo usó, lo vuelve a usar la semana que entra, dentro de un mes lo vuelve a usar y la plaga se vuelve resistente. Y cada vez es más difícil manejarlos. Acuérdate cuando hablábamos de los clorados. De los clorados brincamos nosotros a lo que venían siendo los organofosforados. De ahí nos brincamos a los piretroides. Ahorita ya vamos a los neonicotinoides. O sea que produce y produce diferentes tipos de insecticidas para tratar de matar una plaga. Sí, que por cierto, hablando de capacitación y de profesionistas, hay especializaciones en los agrónomos para esta actividad. ¿Cuáles son, qué son los insectos? Pero yo creo que ahorita hay un tema bien importante Sí. que debe saber más Chuvas, ingeniero, que yo, Sí. este tema de control integral de plagas, que Así ya es. es un tema que engloba todo y que mucha gente ya lo tiene en la mente. No se trata de matar, no que sea asesinato de plagas, es control integral de plagas, ¿no? Es el manejo integrado de plagas. Ujú. De hecho, Rebollar, aquí en México todavía no existe esa especialización. Existe la especialización en parasitología agrícola, Ujú. pero en Estados Unidos ahorita hay doctorados en lo que es manejo integrado de plagas. Ujú. De hecho, yo allá fue donde hice mi doctorado. Y lo curioso, yo hice un doctorado en lo que era manejo integrado de plagas urbanas. Precisamente todo lo que son termitas, lo que son roedores, lo que son cucarachas, todo eso. Imagínate tú tan solo. ¿Te ha tocado ir al mercado San Juan de Dios de noche? No, pues que yo me acuerde, no. Ojalá y no, porque Bueno, hace muchos años sí, fui a comprar, Al mariachi. pero está afuera. Afuera del Del mercado. mercado. Afuera del mercado. No, pero hace muchos años fui a comprar juguetes cuando bueno, son historias pasadas, pero sí a las 10 de la noche. Ahorita entras y casi te sacan en peso lo que son los roedores, lo que son las cucarachas, todo ese tipo de insectos. En la noche es cuando consumen todos los materiales que hay dentro, las frutas, los granos, las semillas, todo se lo consumen. Entonces imagínate tú, es un hervidero en la noche. pero también tiene una función, ¿no? En general, porque la cantidad de materia orgánica que está disponible y tiene que consumirse y tiene que procesarse, ellos tienen un papel importante en este tema. Eso sería lo interesante, lo bueno. Ujú. Pero lo malo es que no consumen materia orgánica, consumen los productos que nosotros vamos a comer. Sí, va a ir de una manera. Hay un problema. Ahorita a México está entrando lo que es el uso del ozono. Ujú. ¿El ozono qué viene siendo?
Oxígeno de 3 moléculas. De oxígeno de 3 moléculas, exactamente. El agua oxigenada tiene 2 moléculas. El ozono tiene 3 moléculas de oxígeno. Si tú metes un aparato al un tambo de agua y empiezas a inyectarle oxígeno hasta que el oxígeno se satura dentro del agua, eso te va a ayudar a desinfectar, porque mata virus, bacterias, hongos. Aparte de eso, mata a los insectos. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la función del ozono? Si tú te fijas, cuando te haces una cortada y te pones agua oxigenada, ¿qué te pasa? Oxida la pared celular de los Oxida y empieza a hervirte ahí el agua oxigenada y todo. Ahora imagínate, si le aplicas 3 moléculas de oxígeno a un insecto, lo matas porque no puede respirar. A una bacteria, a un virus, a un hongo, ocurre exactamente lo mismo. De hecho, nosotros lo hicimos en Yahualica, en una parcela de Chile, aplicamos el ozono. En los invernaderos del Tajín aplicamos el ozono. Y desinfectamos totalmente el invernadero. O sea, es algo fabuloso, pero apenas va entrando a México. Pues son los ejemplos. Nos vamos a ir a corte. Estamos conversando con el ingeniero Jaime Santillán Santana, con el Lali, que la vamos a conversar enseguida después del corte, Nayeli Manrique, y con César Rodríguez. Estamos hablando del tema de la vinculación, el CREPSIAP, las plagas, en fin, estábamos haciendo aquí después del corte mix, vamos a ahondar un poquito más en el tema. Y vamos a ahondar después del corte, así que estamos en la hora del campo, aquí en Radio Fórmula en el 790 de AM desde Guadalajara, así que regresamos después del corte. Pues bienvenidos otra vez aquí a la hora del campo. Estamos en la segunda parte, en la parte final del programa de que hubo. Estamos aquí con CRECIAP, estamos platicando otra vez con el ingeniero Jaime Santillán Santana. La verdad, toda la experiencia, y la verdad me gusta mucho cómo lo platicamos el tema de plagas. Y la licenciada Nayeli Manrique, ¿verdad? Mala letra, de Ayala. Y César Rodríguez Farfán. Sí, de director. Y yo les voy a dar un secreto que pasó ahorita. Yo no había visto que son del Lean Six Sigma. Yo lo deduje de la plática que teníamos. Yo soy muy fan de la productividad Lean. Creo que una de las cosas que más me han impactado es manejar la productividad de estilo japonés, estilo Toyota, estilo de todo lo que conlleva la creación de indicadores clave. Y uno de los temas que estábamos platicando antes de empezar con el tema de más a fondo, yo he visto el tema de la productividad manejada, a lo mejor con indicadores clave que platicábamos, oye, que están muy de moda los OKRs que puso Yahoo y todo esto. Lo he visto en la nursery, bueno, en la parte de la producción de plántula, y lo he visto en la parte de los empaques. Pero en la productividad de lo que es el campo, no tenemos esa cultura, podría decirse, de llevar indicadores. Y creo que sería bien útil. Y aquí, César, ¿qué propone CRECIAP para educar, bueno, más bien de ponernos el conocimiento de lo que es el Lean para poder desarrollar este tema? Pues lo que estamos proponiendo con CRECIAP es aterrizar toda esta metodología, como ya lo comentabas hace un rato, Donatiu, que viene de Toyota, que viene de Japón, aterrizar toda esta metodología en los procesos agrícolas. Como te comentaba hace un momento, pues en la medida que entendamos el proceso, vamos a saber cómo medir y vamos a saber cómo mejorarlo. Entonces, pues realmente cualquier proceso se puede mejorar. Lo que pasa es que cuando comentas de los empaques y comentas de los nurseries, o sea, del viverismo, probablemente se pueda ver de una manera más fácil porque pues estamos produciendo unidades de algo, ¿no? Unidades de clanchel, unidades de plántulas o charolas o como lo quieras ver. En el campo también se puede hacer, en la cosecha, por ejemplo, si agarramos un surco como unidad de medida, ¿cuánto tiempo te tardas en cosechar un surco?
de qué manera lo tienes que hacer. Si estandarizas los procesos, vas a poder obtener frutas de mejor calidad, vas a poder saber qué fruta es la que tienes que cosechar y cuál no, vas a poder saber en qué momento tienes que poner el fertilizante y en qué momento no, la manera en cómo lo tienes que hacer. Todo eso influye incluso para el ecosistema, porque cuando estás haciendo aplicaciones, por ejemplo, si la persona que lo está haciendo no sabe cómo hacerla, entonces a veces tira más producto a la tierra que a la propia planta, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el conocimiento y la estandarización de los procesos. Entonces, son temas que los pasan por alto, lamentablemente, y que, pues, realmente son muy importantes, ¿no? Sí, son muy importantes, y sobre todo de que esta metodología cambió a la humanidad. O sea, hablamos que la industria de producción a gran escala se dice que es antes y un después, y hay varios ejemplos, ¿no? Y como dicen, los japoneses la hicieron, y los americanos la hicieron famosa, ¿no? Y ya se vio en todo el mundo. Y además que las metodologías de este tipo, Six Sigma, BERT, Green Belt, empiezas a desarrollarla, son cuestiones que primero es muy bueno aprenderlas, que alguien te enseñe, y que además que tengas un mentor. Y sobre todo es un círculo de calidad, o sea, planear, hacer, revisar y volver a empezar, y hacer un plan de regreso. En esta parte, Nayeli, ¿qué es lo que propone CRECIAP para poder hacerlo? ¿En qué estamos ahorita? Pues tenemos como dos opciones, ¿no? Una es capacitarse, que pronto vamos a empezar este curso de metodologías de mejora continua en la agricultura, que está muy interesante, lo empezamos en octubre. Pero también tenemos a los expertos, es decir, para esas empresas, esos ranchos, esas empacadoras, invitamos a que se acerquen a CRECIAP y que vean que tenemos a los expertos para ir a sus ranchos y implementar estas mejoras, estos proyectos. Estamos a la orden con CRECIAP, ahorita vamos a dar los teléfonos. De una vez. De una vez, les voy a dar el 33 11 33 91 01. Sí, y yo creo que aquí también, en la página web, creo que la tienen por aquí, ¿no? CRECIAP. CRECIAP.com. Está ahí, va a cambiar un poquito. .org.mx, ¿no? Sí, va a cambiar un poquito. Estamos actualizando y estamos haciendo todo CRECIAP con estas metodologías de mejora continua. Entonces viene un nuevo CRECIAP, un nuevo CRECIAP donde van a ver unos invernaderos, como decía el ingeniero Santillán, que vamos a tener visitas para todas las amas de casa, para saber cómo incluso con esta cultura de mejora continua tener sus casas y producir algo en sus hogares. Pero sí decirles a todos los empresarios de empacadoras, de ranchos, que se acerquen a nosotros, que conozcan esta cultura de mejora continua y que van a tener mucho más éxito. Sí, claro, y además que es un proceso pues largo, el aprender y empezar, pero creo que los resultados del cambio de metodología, como decía, no siempre tienes primero un bachecito debajo, porque cambias la mentalidad, pero después empieza a subir. Y el retorno de inversión que tienen estos tipos de proyectos, pues son a mediano plazo, ¿no? O sea, en esa experiencia, César, ¿qué le recomiendas a la gente que tenga en mente para pensar en una metodología tipo Lean? Pues como lo comentas, hay que tener visión de largo plazo. O sea, esto no cambia de la noche a la mañana, porque no es una pastilla que te va a hacer efecto en 2 o 3 horas, ¿no? Realmente para que esto funcione debe de haber un cambio cultural. Y en toda la organización, ¿no? Sí. Porque no es una orden del jefe, de aquí en adelante vamos a subirnos un nuevo barco, ¿no? Sí, o sea, el cambio cultural tiene que nacer en la cabeza, ¿no? Y permear a todas las partes de la organización. Pero para eso, pues todos deben hablar el mismo idioma. Entonces es importante que paralelamente a las implementaciones se hagan capacitaciones para que pues todos entiendan lo mismo y poder jalar todos para el mismo lado. Y más o menos, ¿cuál es la idea que tiene CRECIAP para empezar con un proceso de este tipo? Pensar en mediano plazo, como lo dijiste, ¿no? Que la acompañen ustedes por medio. A mí me gusta mucho el tema experto, me gusta mucho el tema mentor, porque es un mentor en productividad, ¿no? Que les trae un ejemplo de problema, pero realmente el que resuelve el problema de productividad es la misma empresa, ¿no? Sí. Esa parte me parece muy importante, porque ellos dan las herramientas y empiezan a aplicarlas para desarrollar. Sí, definitivamente es una mentoría, porque vamos haciendo un acompañamiento a la empresa y a todos los responsables de dirigir la empresa. Entonces, pues
En la agricultura hay procesos muy sencillos, también hay procesos más complejos. Independientemente del tipo de proceso, pues el acompañamiento es 1 a 1 para que las cosas vayan cambiando drásticamente en el mediano plazo. Ujú. Mediano plazo. Sí, yo creo que sí. Pero también esto es un ciclo. Y, ¿plantean algún tipo de reconocimiento, etapa, o cómo sería esto? Porque me dejan bastante intrigado, ¿eh? Sí, claro, tenemos certificaciones en Creciab en todo el conocimiento. Mm. Como te comentaba, vinculamos también universidades con nosotros y con los ranchos. Entonces, invitarlos a que se capaciten con nosotros en esta cultura Lean, Ujú. dentro de la mejora continua, que es lo que vamos a tener ahora en octubre, y que puedan tener... irse capacitando y certificando con nosotros, además de los proyectos que les podemos ofrecer. Tenemos una gama amplia de proyectos. Sí, y bueno, CRECIAP también para dar un poquito más de preámbulo, pues, aquí el doctor, platicamos, no nada más hacen esto, hacen muchas cosas, hacen investigación, hacen vinculación, hacen trabajo en equipo. Yo he platicado con varios integrantes aquí, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones de trabajo, y me gustó mucho el tema, se me hace muy interesante, sobre todo de que creo que en estos tiempos, y lo que viene el próximo año, eso sí, es otro mensaje importante, el próximo año va a estar igual. Es difícil un poquito más el tema de la sequía y el tema de la presión climática, así es que pues que empecemos a medirnos ahorita y poder tener una reacción adecuada, porque platiqué el tema de los arándanos que pasó, fue porque no tuvimos forma de medir lo que estaba pasando en el campo, ¿no? Y creo que es el primer error que tienen los agricultores, que no midan su productividad, cuánto se gastaron, cuánta gente tuvieron, cómo le aplicaron, cuánto se gastaron de fertilizante, cómo identificaron sus plagas, cómo tienen sus fugas de dinero, cómo tienen sus ventajas competitivas, y empezar a tomar decisiones basadas en información y en datos, ¿no? Basado obviamente, como dices, en los datos, basado de una manera objetiva. Uh-huh. A veces me dicen, es que necesito, hace poco, estuve casualmente en una empresa que se dedica al viverismo, hace plántulas para fresas, y me decía, es que necesito 800 trabajadores en temporada alta. Y yo le digo, ¿y por qué 800, no? ¿Por qué crees que eso no? Pues es que siempre lo hemos manejado así, más o menos para este nivel de producción se necesitan 800. Pues, pero realmente no hay nada medido, pues esto es nada más pura idea, ¿no? idea, creencia, ¿no? Siempre se ha hecho de esta manera, pues si para 1 millón necesitaba 100, para 5 millones necesito 500, ¿no? O sea, sacan proporciones de esa manera cuando realmente pues las decisiones que están tomando no están en base a las mediciones que pueden hacerse en cuanto a los tiempos de los procesos que tienen que hacer para la producción. Sí, esto de fuga de dinero. Pues yo creo que vamos en la parte final del programa. Me parece muy bien todo lo que platicamos, ingeniero Jaime. La verdad, un gusto platicar con usted. Me dejó varias frases muy interesantes que tomaré yo como referencia. Pues César, te lo digo otra vez, muchísimas gracias por abrir. Yo detecté el tema sin saberlo. Soy honesto, me gustó mucho. Y Nayeli, pues obviamente que queda abierta la comunicación. Repítenos los datos para el contacto, es bien importante que lo tengan. En Creciab, mi nombre es Nayeli Manrique, estoy para ayudarlos. Y mi teléfono es 33 11 33 91 01. Ok, perfecto. Ya saben cómo y sobre todo de que pensemos que la productividad es importante, ¿eh? Entonces, pues cerrando el programa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos bastante. No se olviden, como dice Hugo, que consumir los productos que vienen del campo mexicano. Descansen este fin de semana en lo que pueda ser posible. Nos vemos la próxima semana. Pedro Garín en la producción, Luz en controles. Hugo anda por ahí, se salió no sé qué a pasear por ahí. Y nos vemos la próxima semana aquí en Hora del Campo. Fue muy divertido esta plática, les agradezco mucho y estamos en contacto. Gracias a todos. Buen fin de semana. Saludos a Max, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.